Comenzamos con esta clase, que es la segunda parte, que tiene que ver con las lecciones que podemos sacar, entre otras, son algunas simplemente, de las tantas que podemos sacar de los 7 preceptos universales, lecciones que van más allá de la ley misma, de la halajá o de cómo debe cumplirse ese precepto, sino tienen que ver con lecciones que nos van a ayudar a nosotros en nuestro servicio a Dios, que es lo que estamos viendo en esta puerta, ¿no? El servicio al Creador. Entonces, por lo tanto, en esta segunda parte continuamos con los preceptos no ágidas. Estamos ya ahora en el precepto número 5, que es la prohibición del robo. Habíamos visto los 4 anteriores en la clase pasada. Aquellos que no pudieron estar, sería bueno que lo revisaran en la clase que está grabada y está subida al canal de la comunidad no ágida de México, sino también a mi propio canal de Profe Revuel de YouTube. Bien, hoy vamos a comenzar entonces a reflexionar acerca del precepto de no robar, ¿sí? Debemos reflexionar que lo que el Creador le ha dado a otras personas no es lo que necesitamos nosotros, ¿sí? Porque muchas veces estamos mirando lo que tiene el otro y pensamos que a nosotros nos está faltando eso que él tiene, pero en realidad no nos está faltando para cumplir la misión que tenemos designada por el Creador en este mundo. Entonces, en realidad, el Creador nos garantiza que no nos va a faltar absolutamente nada de lo que precisemos para cumplir con nuestra misión particular. La misión del otro es la misión del otro. Lo que el otro tiene es lo que necesita él, no lo que necesito yo. O sea, que a veces resulta difícil mental y emocionalmente aceptarlo a esto, debemos admitir que esa es la verdad. La verdad es que cada uno tiene lo que necesita. Y lo que no tenemos es porque no lo necesitamos, simplemente por eso. Eso no debemos desear, codiciar, está prohibido obviamente, las posesiones ni los éxitos de las demás personas, sino esforzarnos por alcanzar nuestro propio potencial. O sea, no mirar al otro, lo que hace el otro, como para decir qué me falta a mí, porque no está, digamos, esa dinámica no es correcta. Lo que él tiene es para él y lo que tengo yo es lo que me necesito yo ahora. Por lo tanto, mirarme a mí mismo en ese sentido y esforzarme por alcanzar el potencial propio, mi propio potencial, tratar de superarme y mejorar cada día más. O sea, la única competencia que yo debo tener es conmigo mismo, en el sentido de mejorar, de ser mejor que ayer. ¿Mm? Entonces, obviamente, ese potencial, cada uno ya lo tiene, ya tenemos los dones, ya tenemos los talentos, ya tenemos todo lo que necesitamos para cumplir la misión. Depende de nosotros esforzarnos por mejorar y utilizar todo eso a nuestro favor. Entonces, mediante esta reflexión, reconoceremos aún más la divinidad, la divina providencia, ¿no? Sobre cada uno de nosotros, que Dios está teniendo cuidado de cada uno de nosotros de forma particular, nos está supervisando y está asegurándonos de que no nos va a faltar nada, que tenemos su ayuda, su acompañamiento. Obviamente esta divina providencia tiene individualmente un propósito preciso. No es lo mismo lo que Dios quiere de mí que lo que quiere del otro. No es lo mismo. Y no es lo mismo lo que yo necesito que lo que necesita el otro. Entonces también debemos fortalecernos en nuestra emuná, en nuestra fe auténtica, para confiar constantemente en que Dios nos va a proveer esos medios que necesitamos para nuestras necesidades. Una de las cosas que siempre hablamos cuando tenemos la posibilidad de conversar acerca de la prosperidad, de cómo tener, satisfacer, que sean satisfechas nuestras necesidades, de que tengamos trabajo, de que no nos falte el dinero. Lo fundamental es enfocarnos en la misión que venimos a desempeñar en este mundo. Si nosotros estamos enfocados en aquello que tenemos que hacer, que Dios nos designó, que Dios nos asignó para hacer en este mundo, él nos garantiza que no nos va a faltar nada para poder cumplir esa misión, pero tenemos que estar correctamente enfocados. No buscar el medio, que sería el dinero de por sí mismo, sino buscar cumplir con esa misión, hacer ese bien que venimos a hacer este mundo, y de esa manera va a venir la prosperidad. Si no, al contrario, no, vamos a perseguir el medio, que es el dinero, no el fin. Vamos a poner quizás, o sea, incorrectamente vamos a poner nuestra mirada en el dinero como un fin en sí mismo, que en realidad es un medio para lograr lo que tenemos que lograr.
Y ahí, obviamente, al desvirtuarse toda la situación, ya no obtendremos lo que queremos. Porque en realidad el Eterno está interesado y nos ha asignado una tarea para hacer. Y si nosotros no la estamos haciendo, no podemos tener la garantía de que vamos a tener todas aquellas cosas que están para justamente que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces lo siguiente que vamos a ver ahora proviene del Código Divino, del Rabino Weiner, que es el mismo autor de este libro que estamos estudiando, Las siete puertas del conocimiento para el gentil justo. El Código Divino es un libro extenso, es una obra maravillosa que tiene la finalidad de estudiar y de estudiar en profundidad las siete leyes universales. Eso obviamente requiere mucho tiempo de estudio, mucho tiempo, quizás como 2 años prácticamente para estudiar todo este código divino, pero obviamente que se puede hacer en el tiempo y quizás de manera mucho más acotada, tomando aquellas partes más prácticas que tienen vigencia en este momento. Pero no es el momento para, obviamente, para hablar de las leyes no ágidas hoy, en este taller, sino que vamos a hablar de justamente de cuestiones que tienen que ver con nuestra, digamos, identidad no ágida. Y en este caso estamos viendo acerca de esta puerta, de lo importante que es, en este caso, el servicio al Creador. Entonces, eh, la prohibición del robo, vamos a tener justamente información del Código Divino para esto, ¿no? Que queremos lograr ahora, que es reflexionar y tomar lecciones acerca de los preceptos, pero para nuestro servicio a Dios. Bien, entonces la prohibición del robo es singular, es muy propia, digamos, y particular, ya que afecta casi todos los aspectos de la vida de una persona, puesto que los seres humanos debemos interactuar entre nosotros al comprar, al vender, al intercambiar cosas. El objetivo principal de este precepto de no robar es aceptar y respetar al otro y también sus necesidades y sus posesiones, ¿no? O sea, respetar es generar en nosotros el respeto por lo del otro, por el otro y por lo del otro, ¿sí? Como enseñan justamente los sabios, por ejemplo, Rabí Yosai dijo que el dinero de tu prójimo sea para ti tan valioso como el tuyo propio. O sea, si cuidas tu dinero, también respeta y cuida en cierta manera el dinero del otro. O sea, sin, obviamente, realizar ningún tipo de acción incorrecta que lo perjudique. Entonces, el robo causa corrupción que deteriora y que pone en peligro inclusive a la misma sociedad, ¿no? Fíjense ustedes que a través del robo, a través de la corrupción que hay en las naciones, por ejemplo, en la clase política, ¿no? Los dirigentes, cómo se perjudica todo en la nación. Hay gente que cae en la pobreza, en la indigencia, por la estafa y la corrupción de sus dirigentes, ¿no? Entonces, fíjense qué importante es el manejo adecuado del dinero, ¿no? Y el respetar lo que le pertenece al otro, lo que no es mío. Sí, porque cuando Dios crió al hombre dijo, esto es tuyo y esto no es tuyo. Tú tienes la posibilidad de comer del árbol, pero no, este árbol no te pertenece y no puedes comer de ese árbol, porque si lo comes vas a robar. Y bueno, el hombre, ¿qué fue lo primero que hizo? Es robar. Fue el primer, digamos, la primera transgresión, si así se quiere, que el hombre cometió. Fue en realidad desobediencia a un precepto que tenía que ver con algo que no le pertenecía, que no podía tocar. Y justamente fue a tocar lo que no le pertenecía, o sea que cometió robo. Bueno, justamente el robo, como dijimos, causa corrupción que deteriora y pone en peligro inclusive un mismo país, una misma sociedad, para aceptar justamente a los demás como iguales a nosotros. Debemos respetarlos a ellos y a sus bienes. Y esto requiere comprensión interior, buenos sentimientos hacia los demás. Es considerar al otro, ¿sí? Darle importancia a la importancia que se merece a él y a lo suyo, ¿no? Respetando lo que le pertenece a él. Esto proviene del reconocimiento de que nosotros, al igual que nuestro prójimo, nuestros semejantes, fuimos creados por el mismo Dios con un deber y un propósito general. Por lo tanto, nadie es tan importante como para decir que sus propias necesidades están por encima de las necesidades de los demás. Así, por ejemplo, porque cumplir este mandamiento nos mantiene constantemente conscientes del Creador, quien continuamente crea y vela y supervisa a cada persona y guía todo con su divina providencia.
para los propósitos específicos que Él espera de la humanidad en general y de cada persona en particular, ¿sí? O sea, estamos conscientes de que es Dios quien vela por la humanidad, de que a cada uno le da lo que necesita tener, que no le va a dejar faltar nada a nadie para que cumpla con lo que tiene que cumplir, porque el que está más interesado en que se hagan estas cosas es el Creador. Porque el Creador nos ha enviado al mundo con una misión y Él nos ordenó hacerlo y por lo tanto, obviamente, cuando le decimos al Creador, necesito esto para cumplir con mi misión, la misión que tú me diste, obviamente que el Creador no va a dudar en dárselo, en dárnoslo. Entonces, por lo tanto, no nos va a faltar absolutamente nada si estamos enfocados, y esa es la condición, estar enfocados en hacer lo que tenemos que hacer, ¿sí? En el bien que podemos aportar a este mundo, de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a aquello que nos gusta, de aquello que nos apasiona, todo eso ponerlo al servicio, todos nuestros dones y talentos al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad. Entonces, otro aspecto de este mandamiento es contemplar que ser justo y veraz no solo tiene la finalidad de conservar la sociedad, sino también para nuestro propio beneficio. Ser sincero es ser honesto con nosotros mismos. Y esto obviamente nos capacita, nos faculta para reconocer nuestras verdaderas virtudes, nuestras verdaderas capacidades, talentos, necesidades, deberes. Y la única manera de maximizar nuestras habilidades es cumpliendo con nuestro deber de ser las personas que Dios creó para el propósito que Él ha planeado para cada uno de nosotros, aferrándonos cumpliendo obviamente los 7 preceptos universales y llevando adelante un modo general de vida justa que Él ya asignó a la humanidad, ¿no? Pero necesitamos para ello una vasija en la cual recibir este modelo de vida. Nuestra vida, nuestro ser, nuestra vida debe ser una vasija dispuesta, preparada para recibir este modelo de vida, aceptarlo y vivir de acuerdo a este modelo. Este recipiente tiene que ver con nuestra dedicación a la verdad y a la honestidad. Cuando nosotros estamos dispuestos a ser honestos con los bienes que Dios nos dio y hacia los demás, respetando a los demás, y dedicándonos a ser veraces, a no estafar, a no, digamos, engañar, mentir al prójimo para perjudicarlo económicamente, por ejemplo, en cualquier otro tipo de situación, tipo de cuestiones. Obviamente somos vasijas preparadas para justamente esto, ¿no? Para recibir este modelo de vida, para poder llevarlo adelante y poder beneficiar a este mundo. El Creador siempre está con las manos abiertas. Dice, Él tiene sus manos abiertas, ya tiene sus manos abiertas, nos dice el Salmo, y beneficia a todo ser viviente. Lo único que tiene que hacer el ser viviente es tomar los seres humanos, es tomar lo que Dios ya está ofreciéndonos, ya nos está dando, ya está ahí para que lo tomemos. El tema es que a veces nosotros no estamos preparados para tomarlo. O no, nosotros somos los que tenemos el problema para tomar aquello que Dios nos está ofreciendo, que ya está a nuestra disposición. Pero para eso para que el Eterno nos pueda dar eso que tiene allí, que nos está ofreciendo, necesitamos nosotros una vasija. Es como alguien que dice, bueno, yo acá estoy vertiendo agua para que tú tomes, pero si tú tienes que tener el vaso, tienes que tener la vasija para poder recibir esto y poder beneficiarte de esto. Si no, no tienes la manera, por más que Dios esté continuamente dando y dando, no tienes manera de agarrarlo. Entonces, la manera de tomarlo, la manera de agarrar toda esta bendición que Dios está dando continuamente, con sus manos siempre abiertas, es preparando nuestra vida, nuestra vasija. Y la vasija, entonces, de esta manera puede recibir eso que Dios está continuamente dándonos, dándole al ser humano, ¿no? Es un concepto muy importante. No es que Dios tiene que abrir las manos ya están abiertas. Lo que tenemos que prepararnos para recibir somos nosotros. El problema siempre está en nosotros, no en Dios. Dios siempre da, Dios siempre tiene todo a nuestra disposición. El tema es que nosotros estemos preparados para recibir todas estas cosas, ¿no? Y somos los que tenemos que extender, en cierta manera, nuestra mano para tomar eso. ¿M? Y para eso hay una forma y una manera correcta de hacerlo para poderlo recibir. Entonces, bueno, el precepto que sigue, que vamos a ver, es el segundo de este día y el sexto en orden de los 7 preceptos, es la prohibición de comer la carne de un animal vivo, ¿sí?
qué podemos aprender nosotros, sacar como lección para nuestra vida de este precepto? De esta prohibición se debe aprender, por ejemplo, a no ser crueles con los animales, en primer lugar, obviamente, pero tampoco con ninguna criatura, ninguna otra criatura, me refiero a ninguna persona. Con más razón, si nosotros, digamos, logramos ser personas sensibles con los animales, es porque ya estamos listos para ser más que sensibles con los seres humanos. Entonces, se sobreentiende. Si yo tengo sensibilidad por un animal, que está en una escala inferior en cuanto a valoración, en cuanto, digamos así, delante del creador, digamos, con un propósito inferior al nuestro, con más razón, obviamente, vamos a tener que tener sensibilidad por un ser humano. Si logramos esta sensibilidad, este trato correcto con los animales, estaríamos ya preparados para no tener ningún problema con los demás, con las demás personas. Si bien Dios otorgó a los seres humanos dominio sobre los animales, eso fue lo que le dio a Adán y a Eva, a Adán y Jabá, en el comienzo, y después esto se replica con Noah y toda la humanidad. Lo hizo con fines beneficiosos específicos. Y esto no implica ser crueles, ni causarle daño innecesario a los animales, o sea, dolor o sufrimiento indebido, dado que esto se aplica al trato que se da a los animales y se aplica aún más al trato que se le da a las demás personas, independientemente de si esa persona está por encima de mí, por ejemplo, siendo una persona influyente sobre mi vida, o una persona que esté por debajo de mí. No debo yo solamente darle un buen trato a al que me conviene, entre comillas, porque está por encima de mí y está en una situación de poder sobre mí. No me queda otra que ser bueno con él, o sea, darle buen trato, sino que también aquellas personas que están por debajo de nosotros, que son quizás más vulnerables, con más razón a esas personas deberíamos también darle el trato correcto. Entonces aquí se trata de ser personas sensibles y de buen trato para con todas las personas igualmente, no solamente con aquellos que nos conviene por alguna situación egoísta, sino con todas personas igualmente. Del hecho de que el creador se preocupa por el sufrimiento de los animales, porque también el creador tiene en cuenta a los animales de manera particular, se puede aprender también que él desea un orden determinado en el mundo y el bienestar de las criaturas que él ha puesto en ese mundo. Los animales se nos dan para, en algunos casos, alimentarnos y beneficiarnos de ellos también de otras formas, de otras maneras, pero nunca para ser maltratado. La persona no tiene permiso para abusar de este permiso de Dios, ¿no? Por extensión, todos los animales, plantas y recursos naturales tienen valor ante los ojos de Dios. Es evidente que el derroche, por ejemplo, de los recursos naturales es una afrenta a las bendiciones que Dios le otorga a la humanidad, porque todo lo que Él provee tiene un propósito especial para ser utilizado de manera correcta. Una persona no tiene permiso a arrancar una hoja de un árbol si no es con una finalidad más que buena. O sea, no es andar arrancando y arruinando cosas porque a mí se me ocurre. ¿Sí? O sea, voy a patear flores, voy a romper, no sé, tumbar nidos de los árboles, de los pájaros, porque a mí se me ocurre, sino que no puedo tocar nada de esta creación si no es con un propósito bueno. Por lo tanto, nada debe desperdiciarse, ni nada debe destruirse innecesariamente. Si algo se rompe es porque tiene una finalidad buena, que realmente lo amerita. Si yo voy a romper, a talar un árbol, va a ser para hacer algo más que bueno con eso. Si voy a desviar el cauce de un río, va a ser con mucho cuidado y para hacer un bien mayor. Pero nunca destruir innecesariamente, por solamente destruir. Eso está totalmente prohibido, es totalmente inmoral delante del Creador. Después tenemos el precepto final, que es el 7, que tiene que ver con el mantenimiento, esto de mantener, de estar siempre garantizando que se establezcan leyes y tribunales de justicia en cada lugar, donde uno está, donde las personas habitamos. Que allí haya siempre, en ese lugar, tribunales de justicia y leyes. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos formando parte de un sistema que tiene tribunales. O sea, estamos cumpliendo en parte este precepto, muy, muy en parte, pero ya está en funcionamiento.
la parte judicial, digamos, el aspecto judicial en cada uno de los países, generalmente. Entonces, si o no hubiese en un lugar un tribunal, hay que gestionarlo, hay que crearlo, hay que hacer todo lo necesario, reunirse entre todas las personas para que esto funcione, para que esto se cree y para que esto funcione correctamente. No podemos no tener, ¿no es cierto?, en nuestras sociedades, que nos falten tribunales y leyes. O sea, obviamente, en general, esto ya está. Falta, obviamente, afinar las leyes, afinar cuestiones, pero esto, obviamente, es un proceso que seguramente va a llevar mucho tiempo y depende de la conciencia de las personas, ¿no? Por eso es tan importante difundir la luz de la Torá, enseñar los valores monoteístas, no ágidas, para que cada vez la sociedad pueda sancionar leyes más justas y corregir aquellas leyes que no son tan justas. Pero eso es un trabajo que lleva mucho tiempo. No quita que lo tengamos que hacer nuestro trabajo hoy, empezarlo a hacer hoy desde nuestro lugar, en lo que podamos. Es importante reflexionar sobre el deseo de Dios de crear sociedades justas, de que existan sociedades justas con una justicia basada en criterios que permitan a las personas consensuar lo que es justo y lo que es injusto, sobre una base indiscutida, ¿no? Que son los 7 preceptos. Todos somos partícipes en la construcción de una sociedad justa y en la promoción de la buena conducta. O sea, todos tenemos que aportar desde nuestro lugar, desde lo que podemos, a esta sociedad justa, para que sea cada vez más justa, votando aquellas propuestas que son más justas, eh, obviamente siempre difundiendo y hablando acerca de la buena conducta en la sociedad, entre los seres humanos. Por lo tanto, es una obligación para toda persona capaz de influir en otros para que hagan el bien, como por ejemplo los padres que deben influir sobre los hijos, o cualquier persona con influencia sobre los demás. Por ejemplo, docentes, ¿no? Que están enseñando a las futuras generaciones, tienen tenemos esa gran responsabilidad de también inculcar los valores de la justicia. Y lo mismo los que son empresarios, que tienen empresas a cargo, que tienen empleados a cargo, también sobre ellos darle buen ejemplo y buenos consejos. Y así cada persona que está en un lugar, digamos, de liderazgo. Hablamos ni hablar de la política, de los que están por encima de algunos de este tipo de organizaciones eh, o poderes, ¿no? Que hay, por ejemplo, en los países. Entonces, este mandamiento también nos ofrece otra lección. Cabe preguntarse, si Dios guía todo con su divina providencia, es evidente que el mal que se comete en el mundo ocurre con su conocimiento, no con su consentimiento, ¿no? Con su conocimiento. Él sabe lo que está pasando y está permitiendo. De ser así, ¿por qué alguien debería entremeterse en las cuestiones de Dios? ¿No? Entonces, en respuesta a esto, este mandamiento enseña que Dios desea que las personas se rectifiquen a sí mismas y también ayuden a corregir, a rectificar, a corregir a los demás. Y por eso creó el mundo con deficiencias, creó el mundo no totalmente terminado, sino con errores, con deficiencias, con faltas, aspectos del mal inclusive, para que la humanidad pueda servirle, para que a la humanidad esto le pueda servir corrigiendo estas cosas. O sea, que la humanidad tome la iniciativa de corregir lo que está deficiente. Lo dejó inconcluso el Creador a propósito, para que el ser humano sea aquel que tome la iniciativa y ponga su parte para corregir eso que falta corregir, que se transforme en un socio de Dios y complete su obra. Si una persona ve algo, por ejemplo, que necesita corregirse en la sociedad, no debe decir que Dios o alguien más se tiene que encargar de ello. Eso de que a mí no me corresponde, ¿no? Como decía Caín, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y sí, esperaba eso el Creador, pero no lo hizo. Y la gente hoy en día muchas veces, por su cuestión egoísta y comodidad, dice, no, no me corresponde a mí, eso le correspondería a fulano, le correspondería a Mengano, o por qué Dios no hace otra cosa. No le pone límite Dios. Entonces la persona le va tirando la responsabilidad a otras personas y cuando Dios quiere que el ser humano en realidad sea el que se haga responsable. Que madure de una vez por todas y deje de ser un niño
que continuamente espera que el padre le diga lo que tiene que hacer. Tiene que tomar su iniciativa, tiene que tomar responsabilidades, tiene que madurar, la humanidad tiene que hacer su parte sin que le estén obligando siempre a que lo haga, ¿sí? Entonces, más bien, puesto que fue la divina providencia la que le mostró esa deficiencia, es evidente que su corrección le corresponde a él. Porque si Dios te está mostrando, te está poniendo al lado el problema, es porque tú eres parte de la solución seguramente, ¿no? Entonces, y obviamente que uno está capacitado, por alguna razón, Dios está confiando en uno para que hagamos lo que es necesario, para ayudar a corregir ese problema, ¿sí? Ya sea por sí mismo, por nosotros mismos, o pidiendo, gestionando la ayuda de otros, la ayuda de personas que sí lo pueden hacer, pero somos nosotros los que estamos allí en el medio para buscar la solución del problema, no para que nos saquemos el lazo, la responsabilidad de encima y se la tiremos a otro. Y bueno, que venga otro y se haga cargo. Vemos un problema en la calle, sucede un problema y miramos para otro lado. En lugar de tomar el teléfono y decir y llamar a las autoridades, a los responsables para decir, hay un problema, fíjense qué podemos hacer, qué se puede hacer para solucionar este problema. Entonces, es fácil mirar para otro lado, pero Dios no quiere que el ser humano actúe de esa forma, que sea responsable y que se inmiscuya en los problemas que tiene a su alrededor. No digo de lo que está pasando en la otra parte del mundo, pero sí por lo menos lo que está pasando en su hogar, en su vecindario, en su ciudad. Todos los días paso al lado de un problema y dejo que eso siga así. No estaría bien. Entonces decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo con esto? ¿Por qué Dios me está poniendo eso adelante mío todo el tiempo? Está esperando algo de mí, seguramente, ¿no? Entonces, esa es la historia, digamos. Y para terminar la exposición, vamos a hablar de lecciones, una de las tantas lecciones, de las cientos de lecciones que podemos sacar del Tanaj, que es la Biblia hebrea, que por eso es tan importante estudiar el Tanaj, leerlo y sacar lecciones, cosas que nos sirven continuamente. Cuando leemos, por ejemplo, las parashiot de la Torá, ahí tenemos siempre lecciones nuevas para nuestra vida. Y por eso es un recurso inagotable, es un libro inagotable, la Biblia hebrea, el Tanaj, para poder aprender lecciones que nos ayudan a mejorar como personas. Bien, entonces para un ágida piadoso es apropiado estudiar la Biblia hebrea, que es la verdadera Biblia, llamada Tanaj, ¿sí? Pues es la palabra revelada de Hashem, dada a sus más grandes profetas y escrita, como hemos visto al comienzo, por ellos bajo clara inspiración divina. Algunos hablaron por profecía, otros por Ruach HaKodesh, como ya lo hemos estudiado, pero todo es por guía divina. Ahí se plasma lo que Dios quiere del ser humano. Entonces la palabra hebrea Tanaj es el acrónimo de tres letras, la T, que corresponde a Torah, o sea, la Torah escrita, el Pentateuco, los 5 libros de Moshe, la N, que corresponde a los Nevi'im, o sea, los profetas, en hebreo se dice Nevi'im, profetas, y los Ketuvim, porque Tanaj se escribe con la K y la H, que se pronuncia como una J, pero en realidad es con K, Ketuvim, los sagrados escritos, los escritos sagrados. Ahí encontramos todo el resto de los libros de la Biblia, ¿no? En los Salmos, en los Proverbios, encontramos libros históricos, etcétera. Está repleta de palabras de sabiduría divina y enseñanzas para una conducta correcta, adecuada. Y muchas de sus profecías están dirigidas inclusive a toda la humanidad. Cuando leemos los profetas, como Isaías, sobre todo, por ejemplo, él justamente habla mucho, las profecías de él son universales, tienen que ver con un mundo, con el mundo en general, no solamente con Israel, entonces, o con alguna nación en particular, habla en general muchas veces de cuestiones inclusive mesiánicas, ¿no? Que abarca al mundo, que incluye al mundo, que nos incluye a nosotros y no solamente al pueblo judío. Entonces hay tanto para aprender que tenemos que dedicarle tiempo también a esto. Los temas del Tanaj que los noágidas debemos estudiar no solamente se limitan a asuntos de las 7 leyes, no solamente es estudiar solamente las leyes y ya está. Incluso aquellas leyes judías que están prohibidas para que nosotros las cumplamos, digamos así como mandamientos, porque no son mandamientos para nosotros, así como aquellas que nos están permitidas realizar voluntariamente,
pero no como mandamiento de Dios, pueden ser contempladas para aprender de ellas lecciones sobre, por ejemplo, cómo amar mejor y correctamente al Creador, cómo demostrar ese amor en acciones, el temor a Dios, la honra y el respeto debido al Creador, y cómo actuar con rectitud hacia los demás, como por ejemplo los padres, honrar a los padres. ¿De qué manera se debe hacer? Bueno, tenemos que aprender de la Biblia hebrea, tenemos que aprender de lo que nos enseña la Torá oral al respecto. Y por ejemplo, a los judíos se les ordena observar ciertas restricciones rituales en sus actividades durante el Shabbat, el séptimo día de la semana. Shabbat, que es para el judío, obviamente, específicamente, tiene que ver con una abstención de determinadas tareas que son trabajos creativos. Y si bien a los no judíos les está prohibido adoptar esta observancia ritual del Shabbat, o sea, de observar las prohibiciones de estas tareas, hay una gran lección universal para aprender de ella. El Shabbat semanal nos enseña a todos que existe un orden y que existe un propósito en la creación, ¿no? 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. O sea, hay un tiempo para trabajar y hay un tiempo para descansar. Entonces, Hashem creó el universo y todos los aspectos del mundo físico en 6 días y luego se abstuvo de continuar este proceso al séptimo, en el séptimo. A diferencia de una persona que se cansa, por ejemplo, del trabajo de 6 días, y necesita su cuerpo porque físicamente necesita descanso, eventualmente el creador no se cansa y él no necesitaba descansar en ese sentido. Si así fuera, ¿por qué enseñó en la Torá que él descansó? En realidad lo que hizo fue abstenerse de lo que hizo para darnos una lección a nosotros, de que tenemos que descansar, de que tenemos que parar, que tenemos que saber poner un límite y no trabajar de sol a sol todos los días porque vamos a terminar enfermos y nuestra vida no va a tener esa continuidad que Él quiere que tenga en este mundo para hacer obras de bien. Entonces, nuestra máquina la estamos destruyendo al no descansar. Entonces necesitamos descanso. Él nos está enseñando que tenemos que descansar. Abstenerse de trabajar a nosotros nos viene bien por muchas razones y fundamentalmente para reflexionar acerca de lo que vivimos esos 6 días, para hacer una evaluación y para poder mejorar la semana siguiente. Es decir, hice cosas bien, hice cosas mal, ¿qué puedo mejorar? Y la semana siguiente puedo mejorar aún más mi vida, mi trabajo y demás. Entonces necesitamos un parate, un momento de parar y reflexionar acerca de lo que hicimos. Siempre debe ser así. Todo trabajo debe tener un momento de reflexión y evaluación. Entonces, por eso Dios nos está diciendo, hay 6 días para trabajar y un séptimo para no trabajar, para descansar físicamente, pero más que todo para meditar, para reflexionar. Y en nuestro caso, para conectarnos con la divinidad aún más que en el resto de los días de la semana. Entonces, de esta manera Dios nos muestra que existe un orden y un plan en la creación y que las cosas no pasan por casualidad, sino que tienen un propósito. Acerca de cada uno de los 6 días de la creación está escrito que vio Dios que era bueno. Pero entonces Dios llegó al punto en que, por así decirlo, se abstuvo de su obra creativa. Se retiró de este proceso, dejó de hacerlo, simplemente significa que descansó, dejó de hacerlo y contempló sus resultados o los resultados de sus actos, evaluando si eran buenos, si eran correctos, en su totalidad. Esto no es porque Dios necesite hacerlo, sino es para darnos un ejemplo a nosotros de que tenemos que hacer esto. Tenemos que trabajar, tenemos que parar y tenemos que reflexionar acerca de lo que hemos hecho. Por supuesto que lo eran sabiendo que todo lo que hace Dios es bueno, puesto que Dios todo lo que hace está bien. Pero esto, como dijimos recién, tenía solamente la finalidad de impartir una lección eterna para todos nosotros. Entonces, bueno, de aquí aprendemos eso, que tenemos que evaluar nuestras acciones. De esto aprendemos, por ejemplo, del Shabbat. ¿Para qué sirve ese momento, ese día? ¿Por qué? Bueno, de esta manera he terminado mi exposición.